En Estados Unidos, el número promedio de horas trabajadas a la semana por empleados en el sector privado se redujo ligeramente a 34,3% en mayo, según el Departamento del Trabajo. Ante la incertidumbre por el rumbo de la economía, algunos empleadores prefieren recortar horas a sus empleados para evitar recurrir a los despidos. Por otro lado, los trabajadores en algunas empresas están optando por trabajar menos horas. ¿Qué está sucediendo con el mercado laboral de Estados Unidos? Lo averiguamos. Y se lo vamos a preguntar de una vez al profesor José Guerrero. Él es profesor de la Universidad Georgetown. Profesor José, bienvenido. Gracias. Y aquí hay varias cosas. Una de ellas las mencionábamos en la introducción. Y, por ejemplo, un artículo de Wall Street Journal que decía que hay una explosión de contrataciones en este momento en Estados Unidos, pero poco trabajo. ¿Qué es lo que está pasando específicamente en el mercado laboral estadounidense? Jennifer, la situación en este momento es una situación un poco complicada. Como recordarás, el año pasado hubo 50 millones de personas que dejaron el trabajo, pero después lo volvieron a encontrar. Entonces, lo que estamos viendo es que estos trabajadores tienen opciones. Hemos descubierto el año pasado que cada vez que la persona dejaba el trabajo, su ingreso crecía en un 7%. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que los empleadores dicen, tenemos tantas dificultades para conseguir gente idónea que sepa hacer el trabajo, que una forma de que la economía en Estados Unidos siga trabajando de esta forma es que los trabajadores trabajen menos. Ahora bien, la intención de los trabajadores es también trabajar menos. Recuerdas que uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es que del punto de vista de servicios a los empleados, el cuidado de los niños, horas extras o lo que fuera, yo pienso que la gente volvió a pensar ligeramente es cómo será mi calidad de vida. Ok, entonces estamos hablando en una, podríamos decirlo, una reorganización de las prioridades de los trabajadores en Estados Unidos que dicen, ok, por ejemplo, yo no trabajo horas extras o yo no trabajo overtime, sino que prefiero estar tiempo en mi casa o compartiendo con mi familia. Y si es que voy a hacer ese overtime, tengo que estar bien pagado. Exactamente. Lamentablemente, cuando analizamos los salarios del año pasado a este año, lamentablemente el incremento de salario con respecto a los trabajadores fue más o menos similar a la inflación. O sea, no hubo grandes cambios, exceptuando en algunas áreas en Estados Unidos que desde el punto de vista internacional son muy competitivas, como minería, ¿no? En el cual vemos un gran incremento con respecto a los salarios. Pero yo pienso que en este momento, si tomamos a la gente que tiene un trabajo y le dicen, ustedes tienen que volver a las oficinas, hay dos grupos diferentes. Aquellos que son jóvenes, que son solteros, que quieren volver a la oficina de una forma a socializar. Pero aquellos que están casados, tienen niños, elegirán un trabajo totalmente diferente si la empresa que está en este momento no quiere el trabajo remoto. O sea, lo que quiere hacer la gente en este momento es, de cierta forma, balancear su estilo de vida, que antes no era tan común en Estados Unidos, pero hay que recordar a la audiencia que en Estados Unidos es muy común que un trabajador se quede en un trabajo en tiempos normales, ¿no? Antes de la pandemia, 4 años. O sea, los estadounidenses cambian de trabajo en promedio 12 años, 12 veces en su vida. Así que lo que estamos viendo es una aceleración de la cultura estadounidense buscando un equilibrio que sucede en otras partes de Europa, como en Francia, tratando de ver en qué forma el empleador me da posibilidades. Y el empleador tiene miedo en este momento no poder encontrar la mano idónea. Eso pasa con los mecánicos o con los electricistas, en el cual nosotros sabemos que en este momento están trabajando menos, para recuperar esa gente que tiene esa especialidad tan particular. Lo que están sufriendo, evidentemente, son todos los empleadores con respecto al servicio, restaurantes o lo que fuera, porque hemos descubierto que durante la pandemia que el 68% de los trabajadores que ganaban poco, con la ayuda del desempleo, con el desempleo ganaban más que su sueldo habitual. Entonces la gente está pensando en las alternativas. Esto me genera varias ideas en la cabeza. La primera es que, al parecer, según lo que usted me cuenta, José, esto beneficia al trabajador porque de una u otra forma es no trabajar 24/7 para reunir dinero, sino buscar el balance, como usted mismo lo dice. Lo otro, los empleadores. Esto es un desafío para los empleadores para poder adaptarse un poco a lo que nos dejó la pandemia. ¿Lo están haciendo bien? ¿Van por ese camino o usted los ve todavía muy,
muy frenados en este sentido. No, los empleadores están siendo creativos. La forma de Ok. creatividad que tienen en Estados Unidos, tratar de buscar guardería para los estudiantes, dar un poco más flexibilidad, pero lo que estamos viendo en este momento es que los trabajadores con educación en este momento están tratando de balancear las situaciones. Están muy desesperados algunos empleadores. Se dice que si nosotros tomamos todos los trabajos posibles para llenar y toda la gente desempleada en Estados Unidos, todavía me quedan 5 millones de puestos en el cual, Mm, en este caso particular, no hay trabajadores. O sea, el trabajador está buscando no solamente el dinero, sino la flexibilidad. Y lo que han sí. descubierto en este momento es que antes uno tenía que estar en la oficina para obtener promociones. O sea, los trabajadores eran vistos como trabajaban, pero ahora en remoto la gente dice, no, no, vamos a trabajar de cierta forma, de buscar un balance. Y esto es muy nuevo para la sociedad estadounidense. Y aquí estamos hablando del sector servicios. José, por ejemplo, usted dice los empleados de restaurante, mecánicos, etcétera, etcétera, que no es el tema de hoy, pero yo me pregunto qué pasa entonces con los migrantes que realmente no quieren ayudar a la legalización de ellos aquí en el país, que parece que están haciendo falta. Por otro lado, me pregunto, esas flexibilizaciones que están teniendo algunos empleadores aquí en Estados Unidos en otros rubros, están haciendo o pueden hacer que se vayan los trabajos de Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, hemos visto despidos masivos de las tecnológicas en Estados Unidos, de incluso medios de comunicación que están pasando toda su producción a lugares latinoamericanos donde obviamente la mano de obra es mucho más barata, y acá también tenemos que hablar de mercado laboral estadounidense. Claro, tenemos que recordar también que durante la pandemia, el COVID, muchos estadounidenses dejaron Estados Unidos por ubicarse en países de América Latina, en el cual eso le dio la posibilidad de obtener visas especiales. O sea, hubo un esfuerzo en muchos países latinoamericanos para que esos trabajadores trabajen, que sean estadounidenses, europeos, en nuestros países, en los países de América Latina. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que aquellos que se fueron y todavía tienen la posibilidad de ser remoto, se quedarán en esos países, creando una situación de cierta forma muy conveniente para el desarrollo, si están en tecnología, de nuevas posibilidades para América Latina. Ahora bien, están tan desesperados algunos sectores que evidentemente lo que tratan de hacer es buscar gente en Estados Unidos que tenga la formación idónea, pero a la vez gente en América Latina que pueda de cierta forma rellenar el recoveco que tenemos en la falta de trabajo. Ahora bien, hay grandes ganadores. Los grandes ganadores en este momento son las mujeres. Hemos visto en la proporción de empleo en las mujeres es mucho mayor que antes de la pandemia. Pero vemos algunos perdedores, como los afroamericanos en Estados Unidos, en el cual el desempleo para ellos ha aumentado mucho más que el resto. Así que no estamos Mm. viendo una situación totalmente rosada, ¿no? Todo totalmente perfecta, pero lo que sí estamos viendo es una evolución del empleo que sigue y también exigiendo a las compañías. Como sabes tú muy bien, Jennifer, estamos en una guerra cultural en Estados Unidos desde el punto de vista político, en el cual las empresas estadounidenses lo que tratan de hacer en este momento es tratar de satisfacer a los consumidores, no solamente a los Ujú. trabajadores, sino a los consumidores. Y eso trae una serie de problemas para equilibrar en qué forma las compañías nacionales o internacionales se tienen que comportar no solamente con los empleados, sino también con los consumidores. Muy interesante de todas maneras lo que está pasando en el mercado laboral estadounidense, todo producto de la pandemia o en gran parte por ella. Vamos a ver entonces cómo se encamina. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias, Janet.